página 110, donde dice lea y responda. Vamos a ver, Brigitte. Joel, hola muchachos, ¿qué tal? Lucía, muy bien, ¿y vos? Berta, hola Joel, ¿cómo estás? Joel, recién llegando al parque, vengo a jugar fútbol. ¿Les gustaría estar en mi equipo? Berta, claro que sí. Me encanta el fútbol. Soy buena portera. Lucía, a mí también me gusta el fútbol, pero funciona mejor como defensa. Joel, entonces, bienvenidas al equipo, Lobos. Muy bien. Muy bien, gracias, Brigitte. Como pudieron ver ustedes ahí, se da una conversación entre Joel, Lucía y Berta. 3 personas están interactuando en la conversación. Vamos a ver, ¿qué tipo de intercambio se da en ese ejemplo? ¿Será una entrevista? ¿Será una conversación o será un foro? Vamos a ver. Alguien que active su micrófono y me responda ahí. Bueno, vemos que ahí lo que se da es un tipo de conversación, ¿verdad? Es una conversación entre 3 personas que están hablando. Marquen ahí. Ahora, ustedes pueden justificar esa respuesta. ¿Por qué creen que es una conversación? Es una conversación porque no ha sido planificada, ¿verdad? Se encontraron ellos 3 ahí y comenzaron así como ustedes, ¿verdad? Si llegan a encontrarse en un lugar, 2 personas, 3 personas van a comenzar a hablar sobre lo que ha pasado durante estos 2 meses que no se han visto. Entonces, eso es una conversación espontánea, ¿verdad? La gente habla de cualquier tema. Muy bien. Como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Cuando 2 o más personas hablan entre sí, quienes conversan expresan sentimientos, opiniones y creencias. De ese modo se conocen mejor y también pueden llegar a establecer acuerdos, hacer planes y resolver diferencias. Esas 2 personas, ¿verdad? Se conocen, conversan, expresan sus sentimientos, opiniones, hablan de cualquier tema y se van a aprender a conocer y a establecer acuerdos, hacer planes, si han tenido una diferencia, lo arreglan. Ahora, el diálogo es una forma de comunicación entre 2 o más participantes. Se alternan para funcionar con emisores y receptores. Pueden expresarse de forma oral o escrita. Y los que intervienen reciben el nombre de interlocutores. Ahora bien, hay una diferencia entre lo que es un diálogo y una conversación. Ustedes se fijan, ¿verdad? Que en la conversación no se ha planificado nada. Se encontraron y comenzaron a hablar de X temas. Y a veces no solo se habla de un tema, se habla de varios temas cuando nos encontramos y comenzamos a platicar. Nosotros hablamos de cualquier cosa sin haberlo planificado, ¿verdad? De repente que voy al City Mall y ahí me encuentro con Brigitte, por ejemplo, o me encuentro con Emma ahí. Y comenzamos a platicar de algo que nosotros ni siquiera lo habíamos planificado. Simple y sencillamente comenzamos a hablar. Esa es una conversación espontánea. Pero cuando ya un diálogo ya es diferente. Ya el diálogo es algo que se ha planificado. Es algo que dice que se pueden también participar 2 o más personas para hablar, ¿verdad? Pero en un diálogo se puede expresar de forma oral y escrita. Y las personas que están hablando se le llama interlocutores, o sea, están intercambiando conocimiento. Ahora, yo les decía, ¿verdad? Existe una diferencia entre lo que es una conversación y el diálogo. ¿Por qué? Porque presentan diferencias. En la conversación es espontánea. El lenguaje que se va a usar es coloquial. Coloquial significa que no lo hemos planificado, sino que de repente sale así. Y presenta redundancia, o sea que a veces repetimos de lo que estamos hablando.
repetimos significados y repetimos oraciones. En cambio, en el diálogo, sí yo voy a planificarlo. Yo no me voy a dialogar, vaya, por ejemplo, yo me encuentro con una mamá, yo la cito, ¿verdad? Porque quiero explicarle algo, un problema que se está dando con su hijo en una clase. Entonces, yo no voy a ir a conversar, yo voy a ir a dialogar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo planificado de lo que voy a hablar. ¿Entienden la diferencia? En un diálogo, yo ya sé qué es lo que le voy a decir a la persona. Yo la cité, mire la mamá, que tengo un problema con su hijo no me está presentando tarea, durante la clase habla mucho y no pone atención. Ya eso yo ya lo había pensado lo que le iba a decir a la mamá. ¿Verdad? Entonces, ahí donde se nota la diferencia entre una cosa. Vaya, por ejemplo, yo voy por el pasillo de la escuela y me encuentro con una mamá. Y, ¿cómo está, doña María? Qué bien verla, anda bien. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Yo no he planificado lo que iba a hablar con esa señora. Simplemente me la encontré en el pasillo de la escuela y comencé a hablar. Mientras que cuando uno hace un diálogo, uno ha planificado para qué va a hablar con esa persona. No es que se le encontró por casualidad, sino que uno ya tiene pensado lo que le va a decir. En ese caso, en este diálogo, no se utiliza una conversación, es diferente, ¿verdad? Aquí no es coloquial, aquí se usa un lenguaje estándar, o sea, estándar y preciso, o sea, que yo sé lo que le voy a decir a la persona. Generalmente, ¿verdad? Existen fórmulas especiales que se van a utilizar durante la conversación. No importa si es un diálogo o es una conversación. Existen las fórmulas sociales de intercambio o expresiones de cortesía. Estas son frases que van a expresar agradecimiento, disculpas, agrado, aceptación o rechazo. Se deben de usar en el momento indicado. ¿Cuáles son esas fórmulas precisas de cortesía? Por favor, gracias. Uno siempre, ¿verdad? Cuando está platicando con una persona, no importa si es una conversación o es un diálogo, uno va a usar esa fórmula. Muchas gracias. Fíjense que yo conozco niños que tienen esa fórmula, siempre la están usando, ¿verdad? Y allí en quinto grado se ha dado mucho. Hay bastantes niños, ¿verdad? Que durante la conversación usan bastante eso, ¿verdad? Por favor, ¿me puede explicar tal cosa? A mí, fíjese que no le entiendo. ¿Y? Gracias, Miss. Ya le entendí. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Cuando un niño utiliza bastante esa frase de cortesía. Y la conversación o el diálogo va a ser mejor cuando nosotros hemos aprendido a usar esas dos palabras, por favor y gracias, ¿verdad? Si yo, digamos, estoy en un diálogo, fíjese que, muchas gracias, doña Juana, que usted vino a hablar conmigo. Fíjese que la cité porque necesitaba hablar con usted, porque tengo un gran problema. Su niña no me está cumpliendo con las tareas, ¿verdad? Y luego, pues ya dice la señora, sí, mire que, pero ya empieza a decir ella, ¿verdad?, de su hija. Y, gracias, profesora, que usted me llamó, fíjese, ¿verdad? Entonces, te da un intercambio de palabras usando generalmente, ¿verdad?, esas dos palabras, por favor y gracias. Entonces, niños, ahí podemos ver, ¿verdad? Si una persona comete una equivocación, las palabras que son más frecuentes, ¿verdad? Son perdón y disculpe. También son otras dos palabras muy importantes en el diálogo y en la conversación. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros podemos cometer errores, pero usando esas dos palabras mágicas, perdón y disculpe, es muy importante. Las palabras con más frecuencia, ¿verdad? Les digo, son perdón y disculpe. La palabra disculpe se emplea también para hacer alguna pregunta. Discúlpeme, ¿me podía repetir la pregunta? No le entendí. La palabra perdón se utiliza cuando no se escucha algo. Perdón, ¿me lo puede repetir? Fíjese que no le escuché. Utilizar esta fórmula de cortesía es una muestra de buena educación. Ahí se nota, ¿verdad?, cuando la persona tiene una buena educación. Porque a veces, repítamelo, que no le entiendo. Decimos a veces nosotros así, ¿verdad?, que se ve bien golpeado, bien feo. Repítame, no entiendo.
no entiendo, usted es la maestra, tiene que explicarme, ¿no? ¿Verdad? O muchas veces el niño está diciendo algo y la maestra le dice, repítalo, no está bien eso que usted dijo. Entonces, la manera, ¿verdad? Pero si uno le dice, ¿me lo puede repetir, por favor? Que no le entendí lo que usted me dijo. Entonces, vemos nosotros ahí, ¿verdad? Que es bien importante utilizar estas palabras. Por favor, gracias, disculpe, perdón. Para lograr una conversación adecuada es importante. Fíjense bien qué importante es que nosotros tratemos de lograr una conversación adecuada y se puede entender lo que estamos hablando. En primer lugar, tenemos escuchar con atención. Cuando alguien nos está hablando, es una falta de respeto, ¿verdad? Que la persona le está hablando a uno y uno está viendo para otro lado. ¿Verdad? La persona me habla y yo, sí, le digo, estoy bien. No, uno tiene que prestar atención, escuchar con atención, interés, que la persona vea, sienta, ¿verdad? Que a quien le está hablando se está poniéndole interés a lo que está hablando. Como les digo, en una conversación va a haber van a haber, funcionan dos personas, un emisor y un receptor. El emisor es el que está hablando y el receptor es el que escucha la conversación. Entonces, es importante, ¿verdad? Escuchar con atención, interés y sin interrumpir lo que la otra persona expresa. Muchas veces nosotros, ¿verdad? La persona está hablando y nosotros le cortamos y no lo dejamos que siga hablando. Vamos a ver, Angie, parece que tiene una pregunta, Angie. Es que a usted le faltó un párrafo. Espérame, sí, vamos a ver. No me ha faltado. ¿Cuál párrafo? Dice, si una persona comete una equivocación, las palabras que con más frecuencia se usan son perdón y disculpe, ¿ya lo leyó? ¿Sí? No lo vi el párrafo. Ya hablé de eso. Sí, Angie. Sí lo hice. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero como volvemos a repetir, pero sí lo dije. Entonces, es importante, ¿verdad? Escuchar con atención, con interés y sin interrumpir lo que la persona expresa. A veces nosotros queremos opinar algo en lo que nos están diciendo, pero es de buena educación dejar que la persona termine de hablar para luego expresar lo que nosotros decimos, ¿verdad? A veces uno como que lo tenemos en la punta de la lengua y queremos preguntarle a la persona algo de lo que nos está hablando, pero es mala educación, ¿verdad? Sino que debemos de esperar a que la persona termine de hablar para nosotros hacerle la pregunta o opinar de lo que está hablando. Eso es muy importante en una conversación. En segundo lugar, exponer con respeto opiniones o ideas diferentes a las del interlocutor. Cuando yo le voy a decir algo a la persona que me esté escuchando, debo de tener respeto, respetar la opinión, porque si nosotros no hacemos eso, no respetamos la opinión o las ideas diferentes que tiene. Vaya, por ejemplo, yo estoy hablando con Angie y de repente yo no estoy de acuerdo a la opinión de ella, pero yo debo respetar, ¿verdad? Su opinión, porque a mí me gustaría que también me respeten la mía. Entonces yo no voy a ponerme, porque ya cuando uno no respeta lo que la persona está diciendo, no, que no es cierto, no es verdad, no es así. Ya el diálogo se convierte, la conversación se convierte en una discusión. Es ahí donde surgen las discusiones, cuando nosotros no respetamos la opinión o las ideas diferentes de la otra persona que nos está escuchando. Por eso es importante, ¿verdad? Respetemos las opiniones e ideas del que nos escucha. Ahora, tenemos también utilizar un tono de voz moderado y gestos agradables. Cuando nosotros tenemos una conversación, qué bonito es, ¿verdad? Se siente bien estar escuchando a una persona con un tono de voz moderado, que no grita cuando está hablando, que tampoco habla muy suavecito, porque si habla muy suave, es que miren, si se habla muy suave, tiende a que uno no entiende lo que está hablando la persona porque no le escucha bien. Entonces, la persona habla y uno, ¿qué será lo que dice? Y hasta a veces nos desviamos y volteamos por otro lado y la persona cree que somos malcriados. Pero el problema es que nosotros no estamos escuchando muy bien porque el tono de voz es muy bajo. Y como les digo, si es muy fuerte, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos molesta a nuestros oídos el tono de voz. Y que hay personas que tienen una voz desagradable también.
Entonces, y más si la persona grita al hablar, imagínense uno dando clases gritando, se va a armar, nadie lo va a querer escuchar. Entonces, es importante, ¿verdad? Utilizar un tono de voz moderado, ni alto, ni muy bajito. Ceder la palabra. Qué importante es poder ceder la palabra. Cuando alguien, vaya, a veces yo aquí hay un problema, ¿verdad? En lo de estar dando clases por plataforma. Hay niños que quieren hablar, pero no, como la pantalla está abierta con los temas que uno está exponiendo, a veces no podemos verlos. Pero si uno logra ver a la persona que levanta su mano, pues uno tiene que cederle la palabra. O sea, porque uno levanta su mano y ya tienen todo el derecho de que se les escuche lo que quieren preguntar. Eso es ceder la palabra. Cuando alguien levanta su mano indicando que quiere opinar algo, que tiene algo muy importante que decir. Pero como les digo, yo les pido disculpas porque a veces no es que yo no quiera, es porque no veo, no estoy viendo, porque la pantalla la tengo ocupada, entonces no veo. Ahora dice, en el último dice permitir que todas las personas involucradas participen. No es bueno, ¿verdad? Ceder a pocas personas el derecho de hablar. Todas tienen el derecho de participar en una conversación. No es que, ya cuando uno, ¿verdad? No es que no me gusta lo que usted opine. Tampoco así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es feo que decirle a alguien así. No, es que usted solo tonteras habla. Muchas veces cometemos el error de decirle eso a las personas. No, usted no va a participar esta mañana, usted no habla nada bueno, solo puras tonteras. No, todas las personas se les debe permitir participar. Porque qué feo es, ¿verdad? Que en una reunión, vaya, póngale que yo tengo una sesión con la directora y la directora no me deje hablar a mí. No, usted no va a hablar. Yo tuve una ocasión una vez, ¿verdad? Que me llamaron la atención por eso, una reunión de maestros, porque yo dije algo y la directora no le gustó. No, la que tenemos ahorita, no que otra. No le gustó porque dijo que yo cuando hablaba más bien provocaba problemas. Ay, y yo siempre, ¿verdad? A veces no hablo porque tal vez no tengo nada que opinar, pero cuando yo tengo que decir algo, yo pido la mano, levanto mi mano y nos dan el chance de hablar, ¿verdad? Pero en esa ocasión, a mí la directora no quería que yo hablara. La directora que se fue no quería que yo hablara porque dijo que yo, con lo que iba a decir, más bien iba a causar problemas. ¿Ah? Pero yo lo dije, ¿verdad? Porque uno no debe de quedarse callado cuando uno tiene algo que expresar. Entonces, niños, entendieron lo importante que es una conversación y el diálogo, la diferencia. El diálogo es una forma de comunicación entre dos o más participantes que se alternan para funcionar como emisores y receptores. Eso deben de subrayarlo. Puede expresarse, dice, de una forma oral y escrita. Un diálogo yo lo puedo hacer escrito o hablando, ¿verdad? Y luego tenemos ahí, ¿verdad? Que existe, que la conversación, pues es una plática espontánea que se da entre dos o más personas, hablan entre sí. Esa es una conversación. El primer párrafo está ahí, ¿verdad? Las personas exponen ideas, opiniones, sentimientos. Esa es una conversación, pero ya cuando ya hay una comunicación entre dos o más participantes que alternan para funcionar como emisores y receptores, ya es un diálogo. Y se puede hacer oral o escrito. La conversación y el diálogo se presentan diferencias. Eso tienen que subrayarlo. La conversación es espontánea, subrayen, lenguaje coloquial. Y el diálogo es planificado, o sea que yo ya lo planifiqué. Usa un lenguaje estándar y generalmente es preciso. O sea, preciso que lo que yo voy a decir, ahí nomás lo digo, ¿verdad? El lenguaje estándar es porque es un lenguaje que se puede entender. Yo no le voy a hablar a una persona, vaya, si la persona no sabe inglés, le voy a hablar en inglés. El lenguaje, voy a usar el español, el que más se utiliza entre las personas. Mientras que en la conversación es coloquial. O sea, ahí nosotros hablamos como chistoso y exponemos nuestras ideas de forma graciosa, mientras que en un diálogo no, ahí es serio, ¿verdad? El lenguaje debe ser estándar, con seriedad y preciso lo que vamos a hablar. Entonces, subrayen eso, el diálogo es planificado hasta donde dice preciso y la conversación hasta donde dice coloquial. Y
es importante, ¿verdad? Las formas de expresiones que nosotros vamos a utilizar en el diálogo y en la conversación, que son, por favor, gracias. Y la otra es perdón y disculpe. Si nosotros utilizamos esas palabras tan importantes, vamos a tener una buena conversación y un buen diálogo. Vamos a recibir, la persona que nos escucha lo va a recibir con agrado y con aceptación. Y también, ¿verdad? Lo último, eso, ¿verdad? Para lograr una conversación es importante. Esas cinco ideas tan importantes, ¿verdad? Que nosotros tenemos para tener una conversación adecuada. Respetando a la persona, escuchándolo con interés, respetando sus ideas, utilizar un tono de voz adecuado, ceder la palabra y permitir que todas las personas participen. Ahí a continuación tenemos nosotros una conversación. Ustedes la van a concluir. Santiago y Diego tienen una conversación. Dice, Santiago, ¡hey, Santiago! Se encontraron en verdad en algún lugar, posiblemente en el City Mall, que ahí donde más se mostramos. Y Diego le dice, hola, ¿cómo estás? Se pregunta, hola, ¿cómo estás? Y Santiago le responde, bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Luego Diego le dice, qué bien, vas para la chamba. Santiago, sí, dentro de un rato, pero primero debo ir a casa a traer algo que se me olvidó. Después de eso, me voy a ir al trabajo. Luego Diego le dice, está macizo. ¿Y qué ondas? Tiempo sin saber de vos. Santiago, sí, mijo, es que me robaron el celular y así no puedo hablar con nadie. Ahora no me puedo comunicar con nadie. Diego, bueno, te dejo, porque ya me tengo que ir. Hablamos otro día ahí, ¿verdad? Cuando tengas tu celular, vamos a hablar. Luego Santiago le dice, ok, nos vemos, cuídate. Bien, ustedes no habían planificado esa conversación. Ellos se encontraron ahí y hablaron de cualquier tema pueden hablar. Ahí estaban hablando del trabajo, que se encontraron y vas para la chamba, era de trabajo, ¿verdad? Y luego tenemos allá, ¿verdad? Escriba las palabras del texto anterior que pertenecen, dice, que pertenecen al lenguaje coloquial. Ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí palabras que pertenecen. ¿Cuáles son las coloquiales ahí? Pues ahí estamos. ¿Cómo estás? Es un coloquial. ¿Cómo estás? ¿Y vos? Las palabras que ustedes anotaron ahí, esas son las palabras que pertenecen al lenguaje coloquial. Y luego ahí tenemos nosotros una conversación que ustedes pueden hacerla, ¿verdad? Se encuentran unas amigas, posiblemente esa señora que lleva la bolsa y es la mamá del niño. Y se encuentran con esa niña, ¿verdad? Y comienzan a hablar. Ustedes pueden escribir una conversación entre esas personas ahí.